Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar, si les parece. Les digo que pueden ir dejando sus preguntas en el chat, si quieren. Quizás no las vamos a ir respondiendo en el momento por un tema de tiempos y de capacidad, pero bueno, sin duda las podemos ir evaluando después y al final del webinar va a estar mi mail, así que los que quieran pueden escribirme directamente ahí. Mi nombre es Federico Tucci. Soy el coordinador de comunicación de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Y bueno, en realidad este webinar surge un poco porque bueno, nosotros sabemos que a Gonzalo le importaba mucho la comunicación, entendía que era un pilar importante para su carrera. Y en la fundación hemos como tomado bastante en realidad ese hecho y valoramos muy positivamente la comunicación. Entonces, entendíamos un poco bueno, era importante ponernos a conversar sobre cómo poner en agenda la seguridad vial. ¿Sí? Entonces, les voy a ir compartiendo la pantalla para poder empezar un poco con la presentación. Y bueno, y empezamos. Empecemos poniendo un poco de contexto para, para estar todos un poco en la misma página, ¿verdad? Vamos a poner un poco de contexto y conocer un poco las cifras de lo que estamos hablando. Pongamos arriba de la mesa los números de la seguridad vial. Nosotros sabemos que aproximadamente 1.350.000 personas fallecen por siniestros de tránsito en el mundo por año y que es la octava causa de muerte a nivel mundial. Además, es la primer causa de muerte entre los niños entre 5 y 14 años y entre los jóvenes y adultos entre 15 y 29 años, lo cual, bueno, son números bastante duros. Además, sabemos que del total de fallecidos, la mitad son peatones, ciclistas y motociclistas, lo que nosotros llamamos usuarios vulnerables del tránsito. Sin embargo, estos números no están repartidos equitativamente en el mundo, por decirlo de alguna forma, sino que muy al contrario. Los países de bajos recursos tienen el 1% de los vehículos, pero tienen el 13% de los fallecidos, mientras que los países de altos ingresos tienen el 40% de los vehículos, pero tan solo el 7% de las muertes. Entonces, vemos que está como que diferente repartido en el mundo. Entonces, nos preguntamos por qué es importante trabajar sobre la seguridad vial, ¿no? ¿Qué es lo que hace que hoy queramos tener un poco esta conversación? Entonces, lo enfocamos fundamentalmente por dos lados. El primero es el aspecto puramente económico. Los siniestros de tránsito representan entre el 1 y el 3% del PBI de los países de bajos y medianos ingresos. De hecho, la semana pasada teníamos una conversación con una presentación con la gente de la CONACET, donde ellos habían hecho el cálculo y para Chile representa el 2,2 del PBI. Estos son aproximadamente 5.700 millones de dólares que Chile podría estar invirtiendo en otra cosa. Pero además el impacto es mucho mayor, porque si eliminamos completamente los fallecidos por siniestros de tránsito, algo que sabemos que es bastante difícil, que es complicado, pero supongamos que los logramos eliminar de todo, el PBI de nuestros países aumentaría entre un 7 y un 22%. Entonces, vemos que son cifras realmente grandes, astronómicas, si se quiere. Pero al mismo tiempo, como vimos antes, los siniestros de tránsito son la principal causa de muerte entre jóvenes y adultos menores de 29 años. De hecho, en Uruguay, el 51% de los fallecidos durante el 2019 en siniestros de tránsito tenían menos de 40 años. Esto quiere decir que, además de que se representa una carga económica para los países, como vimos recién, los siniestros de tránsito representan una carga social. Los fallecidos y los lesionados graves son la fuerza trabajadora de nuestros países. Esto es una doble carga porque no solo debemos invertir los recursos para tratar los lesionados graves, sino que muchas veces esa persona no puede reinsertarse en el mercado laboral y muchas veces es el sostén de una familia y bueno, ya no puede seguir siéndolo. Entonces, además de la causa económica, tenemos una causa social importante, además de una causa de salud, por supuesto, ¿verdad?
Entonces, hablemos un poco de la teoría, de la parte teórica, si se quiere, de la comunicación de masas, que es un poco lo que hoy nos trata aquí. En los años 70 surge la teoría de agenda setting, que básicamente plantea que de los elementos importantes que hay para una persona, los que son más destacados por los medios tienen más probabilidades de ser aceptados como importantes para uno. Es decir, que cuanto más fuera tratado un tema en los medios, más chances hay de que para mí ese tema sea importante y me interese por ese tema. Entonces, si bien existe una autonomía individual, plantea la teoría, a veces elegimos cuestiones para explorar que son determinadas por los medios de comunicación. Estos tienen más destacados y entonces son procesados por las personas y aceptados por las personas como más importantes. Específicamente, la gente encuentra más importantes aquellos temas que son cubiertos por lo menos por los medios de comunicación más a menudo, como decíamos recién, y cuanta más cobertura mediática tiene un tema, más destacado se vuelve y entonces genera más atención en el público porque lo entiende como más importante. Obviamente esta teoría fue evolucionando y pasó de centrarse no solo en el qué presentaban los medios, sino en el cómo se presentan. Y de hecho, a partir del año 2000, principios del año 2000, 2007 sobre todo, la atención pasa a enfocarse en el contenido, en el cómo se presentan las noticias, además del qué se presentan, ¿verdad? Yo puedo tener todo el tiempo hablando de un tema, pero depende cómo lo presento para que efectivamente las personas lo tomen como importante. Entonces pasamos a un análisis de cantidad de cobertura mediática y se comenzó a estudiar la representación y el contenido de la propia cobertura. Y esto es un elemento clave a la hora de trabajar la seguridad vial. Entonces, ¿cómo comunicamos la seguridad vial? Nosotros ahora vamos a mostrar como un montón de tips o consejos que ya han sido básicamente probados y trabajados a lo largo del mundo, no solo para la seguridad vial, pero específicamente para la seguridad vial. Que bueno, que nos parece importante que comunicadores o periodistas de diferentes ámbitos, ¿no? Porque no solo estamos hablando con periodistas hoy acá, sino que puede ser parte de un equipo de comunicación de una agencia o de otra fundación o de otras organizaciones que pueden adoptarlos. Entonces, primero hablemos de la verdadera epidemia, ¿no? Como nosotros decíamos más temprano, tenemos una verdadera epidemia en cuanto a los siniestros de tránsito. Y es algo que es una epidemia que no la vemos como tal, y sobre todo que el público en general, que las sociedades en general no la ven como tal porque la hemos naturalizado. Es normal, lamentablemente, para todos nosotros que todos los días veamos siniestros de tránsito, escuchemos que alguien tuvo un siniestro de tránsito. Es normal para nosotros que la gente se lastime o que se muera si hay un siniestro grave. Y de hecho los medios lo cubren todo el tiempo. Y para nosotros es como un goteo constante. Nos cuesta muchísimo, sobre todo porque no está bien trabajado a nivel de comunicación, ver el panorama completo. Nos cuesta muchísimo ver que en Argentina hay casi 6.000 muertos por año, o que en Uruguay hay casi 500 muertos por año por siniestros de tránsito. Todos los días, lamentablemente, vemos siniestros de tránsito y en realidad los cubren los medios, pero los medios lo tienden a cubrir como si fuera un parte policial, ¿verdad? 2 autos chocaron en una esquina, tantos fallecidos, tantos lesionados, inclusive a veces nos dan la marca o el modelo del auto, pero no muchos datos más. E inclusive a veces llegamos a culpar, no sé, a los elementos climáticos, ¿no? La lluvia hoy mató 3 personas en un siniestro. En realidad la lluvia no mata. O, por ejemplo, no sé, un automóvil atropelló, no, los automóviles no atropellan. Pero lo tenemos tan naturalmente aceptado bueno, que eso, lo vemos como normal. Sin embargo, es una verdadera epidemia y es un verdadero problema de salud que no logramos ver en un contexto complejo y por eso mismo no vemos su gravedad. Nosotros siempre comentamos, pero imaginemos, por ejemplo, que en el aeropuerto de Ezeiza se cae un avión todos los meses. Todos los meses se cae un avión y mueren todos sus pasajeros.
Ese es el número que hoy tiene fallecidos Argentina, en realidad el año pasado, por siniestros de tránsito. Y bueno, claramente uno pensaría varias veces antes de subirse a un avión en ese aeropuerto. De hecho, estamos totalmente seguros de que las autoridades tomarían cartas en el asunto de manera urgente. Con los números de Uruguay, por ejemplo, cada 10 años desaparece un pueblo del interior. Desaparece, todos fallecidos, cada 10 años. Sin embargo, no se toman las cartas en el asunto de la manera que se tomarían con otras cosas que impactaran mucho más. Fundamentalmente por este goteo semiconstante que decimos que existe y por la, no digamos incapacidad, pero sí de no mostrar el contexto complejo. Entonces, uno de los elementos es, hablemos de la epidemia que estamos sufriendo, que inclusive, y lo hemos conversado en los seminarios y webinars que hemos tenido a lo largo de estos últimos meses de la pandemia del COVID, vemos que a pesar de la mayoría de los países tener un grado de confinamiento importante, siguen existiendo los siniestros de tránsito y los fallecidos por siniestros de tránsito. Otro de los elementos es nombrar correctamente los hechos, ¿verdad? Entonces, acá tenemos una diferencia entre accidente y siniestro. Estamos como también acostumbrados a llamarles accidentes de tránsito. Sin embargo, el accidente es algo que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, vengo en la carretera con mi auto y cae un rayo, o le cae un rayo a un árbol y se cae un árbol. Literalmente nadie puede prever que va a pasar eso, ni que va a caer ahí, ni puedo hacer antes prácticamente nada, ¿verdad? Un siniestro implica otra cosa, implica un hecho causal, es decir, es la consecuencia de malas evaluaciones de alguno de los involucrados. Desde el chofer del vehículo, desde el peatón, hasta el ingeniero que diseñó la ruta, o la fábrica que construyó el auto, o el gobierno que permitió ingresar el auto al país. Entonces, en seguridad vial, en general, no hablaremos de accidentes de tránsito, sino de siniestros. Y es importante empezar a remarcar esto porque, como vamos a ver un poco más adelante, el hecho de nombrar correctamente los elementos hace también al contexto. Entonces, siguiendo para adelante, tenemos algo que en general todos quizás conocemos, y que de hecho es capaz que el elemento más llamativo o más conocido o más compartible de los siniestros de tránsito son las campañas de publicidad, ¿verdad? En general, todos seguramente recordamos alguna campaña en alguno de los países y hay campañas sumamente recordadas y que incluso se viralizan, ¿verdad? Pero bueno, una mala noticia que tenemos es que está demostrado que las campañas no cambian el comportamiento. Entonces, si la estrategia de una agencia o de un gobierno local o de un gobierno federal o de una organización es trabajar solo con campañas, sabemos que no van a funcionar. Porque a diferencia de otras situaciones o de otras pandemias, por ejemplo, o de otras enfermedades o de otros elementos de salud, en seguridad vial tenemos relativamente claro qué es lo que funciona y qué es lo que no. Esto no quiere decir que las campañas no sirvan para nada, no, de hecho ayudan a colocar el tema en la agenda pública y son un excelente soporte de otras acciones. Pero las otras acciones tienen que existir, o sea, no pueden basarse solo en la campaña. Si yo hago solo una campaña para que los conductores no conduzcan bajo la influencia del alcohol o de las drogas, si solo lo tengo con campañas, está demostrado que no van a cambiar el comportamiento. Tengo que complementarlo en general con fiscalización, en general con educación, en general con otro tipo de acciones que la campaña va a soportar. Pero es importante entenderlo, que las campañas solas no son efectivas. Entonces, para el punto anterior, y en realidad para cualquiera de los asuntos que estamos conversando hoy, es importante tener claro con quién hablamos, ¿verdad? A quién nos dirigimos. Entonces, si vamos a presentarle la situación, por ejemplo, somos una organización y vamos a presentarle la situación al ministro de Economía, por ejemplo, hablemos desde el punto de vista
que tiene, del costo económico que tienen los siniestros de tránsito, porque seguramente el ministro de Economía va a estar interesado en aumentar entre el 1 y el 3% del PBI o entre el 7 y el 22% del PBI si eliminamos todos los fallecidos, ¿verdad? Pero es diferente si vamos a hablar con el ministro de Salud, por ejemplo, porque claramente nos tenemos que enfocar desde el punto de vista de cómo se ve afectado el sistema de salud o cómo se ve saturado o que necesitamos generar, por ejemplo, centros de trauma específicos o una red que nos permita llegar antes a los siniestros de tránsito que quizás no están en las ciudades. Entonces, dependiendo de con quién vamos a hablar, es como tenemos que encarar el tema. Especialmente si lo que nosotros estamos haciendo es comunicar al público en general, lo que tenemos que tratar es de brindar el contexto y de buscar el lado humano de la situación, ¿verdad? Era lo que decíamos hoy más temprano, la lluvia no se lleva, no mata gente, o una camioneta no atropella gente, no, pongamos nombres, pongamos caras, digamos cómo es la situación desde el punto de vista humano, y eso nos va a permitir acercarnos mucho más a la persona que nos va a estar escuchando y en ese caso lograr mejores resultados. Nosotros lo decíamos casi que al principio, ¿no? De utilizar los nombres que son adecuados, porque es uno de los elementos clave, principalmente para resignificar a la seguridad vial, entonces tenemos que usar los nombres correctos. Por supuesto esto varía de país en país, pero por ejemplo si hablamos de cámaras de velocidad, sabemos que los usuarios lo van a ver como un elemento recaudador. El gobierno o la municipalidad o la policía quiere multarme cuando yo voy un poco más rápido, cuando cruzo en amarilla roja un semáforo, y lo veo como algo negativo, ¿verdad? Sin embargo, si el concepto es el de cámara de seguridad, en donde lo que se busca es preservar la seguridad, evitar los siniestros, evitar los choques, los atropellamientos, por ejemplo, y en definitiva la salud un poco de todos, la multa, si bien puede seguir existiendo, porque de hecho existe para algo de la cámara, pasa a ser un elemento secundario. Por supuesto esto no es magia, no va a pasar mañana el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o la Intendencia de Montevideo empiezan a llamarles cámaras de seguridad y entonces la mayoría de la población o toda la población las va a aceptar felizmente. De hecho, no porque empecemos a llamar la policía de seguridad vial, por ejemplo, va a tener un efecto positivo inmediatamente, pero sí es un proceso y ayuda en el inconsciente de la población e inclusive de los involucrados, de los políticos, de los diferentes actores, a encauzar un poco mejor la discusión y la conversación, que es lo que nosotros en definitiva queremos. Otro de los elementos es el valor de las estadísticas, que los tenemos que tener claro. En la mayoría de nuestros países existe más o menos un observatorio de datos que junta ciertos datos y que anualmente los publica, puede ser la UNACEV en Uruguay, la Agencia de Seguridad Vial en Argentina, la CONACET en Chile, y los datos son vitales, es real, son nuestra fuente de recursos para poder trabajar empíricamente, ¿verdad? Gracias a los datos nosotros sabemos qué es lo que funciona y qué es lo que no, pero las estadísticas tienen que tener más que un valor en sí mismo. A mí, comunicar que el 51% de los fallecidos en Uruguay tenían menos de 40 años, por sí solo, si bien es un dato sumamente impactante, quizá no le diga nada a la gente a la que le quiero transmitir eso, ¿verdad? Yo capaz tengo un poco más de 40 años, entonces, bueno, a mí no me va a afectar, o no lo veo, o yo tengo, no sé, tengo hijos que son más chicos y entonces capaz que entiendo que no van a entrar dentro de ese margen. Entonces es fundamental relacionar los datos entre sí y las estadísticas entre sí, porque con ese trabajo yo puedo mostrar el contexto mucho más amplio y así lograr comunicar mucho mejor la seguridad vial y colocarlo en la agenda pública. Saber que los hombres son los que más fallecen en los siniestros de tránsito, por ejemplo, que eso se da prácticamente en todos los países a nivel mundial, es una punta de la historia. Saber, por ejemplo, que los motociclistas son los que más fallecen por tipo de vehículo,
que es algo que se da especialmente en nuestra región, en países como Uruguay, como Argentina. Chile está teniendo este problema paulatinamente cada vez más. Es una cosa que se da sobre todo en los países de bajos y medianos ingresos. Es otra punta de la historia. Pero cuando mezclo las dos estadísticas, yo puedo saber que son los hombres que manejan motos los que se ven más afectados. Entonces quizás, por ejemplo, podría enfocarme en los deliveries o podría enfocarme en cierto tipo de cursos especializados o bueno, ver cómo le llego a esas personas, ¿verdad? O inclusive presionar a los estados, a los gobiernos en sus diferentes acciones para que ayuden bueno, a bajar este número de siniestros, de fallecidos y de lesionados graves. Pero para eso es fundamental cruzar los datos. No me sirve saber que la gente no usa el casco, necesito saber qué gente no usa el casco de la moto, dónde no lo usa, y vamos a ver más adelante el por qué no lo usa, ¿verdad? Entonces, eso nos sirve para poner en contexto todo, porque los siniestros de tránsito en realidad no solo afectan, como dijimos hoy más temprano, a la economía, o no solo afectan a los involucrados directamente en el siniestro de tránsito, sino que la seguridad vial afecta a prácticamente todos los elementos de nuestra sociedad, porque afecta directamente, por ejemplo, contra la lucha de la pobreza, no solo porque quita recursos económicos, ¿verdad? Yo estoy destinando, como vimos hoy, entre el 1 y el 3% a los siniestros de tránsito, sino que además en muchas de las oportunidades condena a los lesionados graves, que pueden ser, por ejemplo, el sustento de una familia, a no poder volver a trabajar. Entonces, esa gente no solo no está generando o no está generando toda la riqueza que podría para la sociedad, sino que a veces la sociedad tiene que volcar sus recursos para asistirlo, sea a un nivel de subsidio, sea con una pensión, por ejemplo. Por ejemplo, también afecta a la salud, no solo al sistema de salud, porque los recarga innecesariamente, no son enfermos, sino que además los afectados graves en la mayoría de los casos tienen secuelas para toda la vida, ¿verdad? Por supuesto, los lesionados leves tienen un siniestro de tránsito, están un tiempo y después pueden volver a hacer su vida prácticamente normal, pero los lesionados graves no. Los lesionados graves pueden llegar a tener secuelas para toda la vida que le impiden relacionarse y tener una vida plena muchas veces, pero además que siguen recargando el sistema de salud, sea porque tienen más visitas al médico, sea porque tiene que seguir un tratamiento, porque tiene que, no sé, tener ciertas operaciones o similares. Afecta, por ejemplo, también al sistema escolar. Por ejemplo, afecta a los docentes que puedan estar lesionados o fallecidos y obviamente a los niños. Entonces, si yo tengo niños que son lesionados graves o fallecidos, que lamentablemente todos los países los tenemos, esos niños no van a poder llegar a ser adultos productivos, si se quiere, para la sociedad, ni a realizarse como personas, y afecta al sistema escolar en ese sentido. Inclusive porque el sistema escolar, en la mayoría de las escuelas de la región y de la mayoría de los países, no está pensado para un público que no pueda, por ejemplo, acceder fácilmente o que tenga ciertos impedimentos, ¿verdad? Entonces, de hecho, puede haber alguna u otra escuela que trabaje con niños que tengan alguna dificultad en la movilidad, pero no son la mayoría. Entonces, eso sigue recargando al sistema escolar. Y como estos ejemplos, hay muchos otros. Afecta a la seguridad social, afecta a varios elementos. Entonces, cuando trabajamos y cuando comunicamos sobre la seguridad vial y lo queremos plantear para ponerlo en la agenda pública, ver el contexto nos ayuda mucho más a tener diferentes ángulos, por ejemplo, si estoy haciendo una noticia, ¿verdad? O si quiero ver otros elementos que capaz que la gente no nos termina viendo porque lo que estamos acostumbrados a ver en realidad es el siniestro de tránsito que hay en la esquina y bueno, no mucho más. No veo cómo eso avanza sobre otros niveles de la sociedad. Y un poco lo que decíamos anteriormente, nos enfrentamos un poco a las estadísticas y los datos, entonces es fundamental preguntarnos por qué sucede esto, ¿verdad? La pregunta
en comunicación hay una máxima que son las 5 preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? Bueno, acá hay que preguntarse por qué sucede esto, ¿verdad? Y de esa forma nosotros podemos ir buscando los datos necesarios a través de las estadísticas que los diferentes agentes, bueno, recopilan para encontrar las soluciones adecuadas, ¿verdad? Era lo que decíamos hace un tiempo. No solo me interesa saber que la gente no utiliza el casco, por ejemplo, en la motocicleta, sino que es fundamental saber por qué no lo utiliza, ¿verdad? Es porque les queda incómodo, es porque lo ven innecesario, es porque hacen viajes cortos y creen que no les va a pasar nada. Esa información nos va a ayudar a ver cuál es el verdadero problema, porque en realidad el problema no es que no usen casco, esa es la consecuencia, digamos, el problema es otro, y plantearlo de esa forma en la agenda pública de la mejor forma, ¿verdad? Si lo que sucede es que, por ejemplo, jóvenes del interior del país que hacen distancias muy cortas en motocicleta creen que no les va a pasar nada y por eso es que no utilizan el casco, la mejor forma de plantearlo es mostrar que efectivamente está demostrado de que la mayoría de los siniestros de tránsito suceden en el entorno cercano. No es cuando yo hago 500 kilómetros con mi familia y me voy a las termas de vacaciones, sino que sucede en el entorno cercano, sucede cuando voy a llevar a mi hijo a la escuela, sucede cuando voy al trabajo, sucede cuando voy al supermercado o cuando voy a la plaza a juntarme con mis amigos. Entonces, demostrarlo de esa forma quizá ayuda mucho más a resolver el verdadero problema. Por lo tanto, es importante cruzar los datos que teníamos antes y preguntarnos por qué. Seamos una agencia del Estado o seamos un medio de comunicación que quiere, de vuelta, plantear sobre la mesa, poner la discusión, ¿verdad? Y la mejor discusión es, bueno, haciéndose las preguntas claves y entendiendo por qué es que suceden estas cosas. A veces, inclusive, no tenemos la respuesta, pero es importante saber cuál es la pregunta para después de eso poder, bueno, avanzar sobre el tema. Que se me quedó ahí trancado, igual podemos avanzar. Otro de los elementos claves de estos tips o consejos que un poco queríamos compartir es tratar de, en la medida de lo posible, evitar el uso de términos técnicos que generalmente son solo comprendidos o comprendidos cabalmente por los que trabajamos en la seguridad vial. A veces no son sumamente técnicos, pero por ejemplo, si yo hablo de usuarios vulnerables en el tránsito, no significa necesariamente lo mismo para todas las personas, ¿verdad? Entonces, si yo hablo de usuarios vulnerables en el tránsito, quizás, y le pregunto a las personas qué son, y quizás alguien piensa que son solamente los ancianos, o quizás alguien piensa que son los niños, o quizá piensa que son los que van sin cinturón de seguridad, por ejemplo. Entonces, si yo soy un ciclista joven, quizás no me siento un usuario vulnerable porque no lo evalúo, no me evalúo como un usuario vulnerable del tránsito. Por lo tanto, es mucho mejor hablar de ciclistas, de peatones, de ancianos, de niños, de motociclistas, en vez de hablar de usuarios vulnerables, sobre todo cuando quiero plantear el tema en la agenda pública, ¿verdad? Esto que es un poco lo que hoy buscamos. Esto va a ayudar primero a que la gente entienda de lo que yo estoy hablando y además a que las personas se sientan empatía y capten el mismo mensaje de lo que yo quiero compartir. Si yo me siento identificado cuando hablan de los ciclistas urbanos, entonces voy a prestar más atención, que era un poco lo que decíamos al principio con la teoría de agenda setting, ¿verdad? Es los temas, cómo son tratados, no solo el tema que está tratado, sino cómo está tratado. Entonces, si yo presto atención porque yo me siento identificado, bueno, puedo prestar más atención y entiendo que eso es importante también para mí y se forma un círculo virtuoso en el que yo voy a estar prestando más atención y además me voy a empezar a ver como un usuario vulnerable del tránsito, que eso es importante. Entonces, para situarlo, la idea es esa, es evitar el uso de términos técnicos y sobre todo no dar por sentado un montón de elementos que quizás el público en general no lo sabe o no lo comparte, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros hablamos de sistemas seguros, bueno, que
para los que trabajamos en seguridad vial es como el paradigma más importante o el paradigma que estamos siguiendo en los últimos años, no para todo el mundo puede quedar claro lo que son los sistemas seguros. Y no saber, por ejemplo, que el sistema seguro involucra a los autos, por ejemplo, o a los peatones, o al diseño de las carreteras o las calles. Entonces, es importante bajar lo más que se pueda a tierra la información para lograr llegar a mayor cantidad de gente y de esa forma, bueno, nada, conectar mucho mejor, ¿verdad? Entonces, yo les invito a hacer como un ejercicio de imaginación, ¿no? Imaginemos que tenemos una enfermedad que afecta a todo el planeta, ¿verdad? Que no a todos afecta de la misma forma, digamos que hay personas que son más vulnerables a tener esta enfermedad y a tener sus consecuencias, que no existe una cura, lamentablemente, por lo menos por ahora, pero que sabemos cómo reducirla por lo menos casi a su máxima expresión, ¿verdad? Imaginemos una cosa como esa. Lamentablemente no tenemos que imaginarla, ¿verdad? Porque hoy estamos en una pandemia mundial con una situación prácticamente similar a esa y que se emparenta mucho con la epidemia o la pandemia de la seguridad vial, ¿verdad? Desde hace varios meses, desde inicio de año en algunos lados, se ha desatado esta pandemia que ha crecido y que ha permitido movilizar a las fuerzas vivas, a las organizaciones, a los gobiernos, a diferentes agencias, ministerios, a todo el aparato público, a mucha parte de la población, para combatir esta epidemia. Entonces, sabemos que es posible hacerlo, ¿verdad? Sabemos que si se quiere, podemos llegar a conseguir los recursos, si se quiere, podemos llegar a conseguir las voluntades en ese sentido. La seguridad vial es una pandemia también, que era lo que hablábamos al inicio hoy, ¿verdad? Es una pandemia que tenemos que ayudar a visibilizarla y lo ideal es, para evitar hablar continuamente del goteo constante, es generar historias que trabajen sobre el contexto mucho mayor. Sobre todo porque tenemos que entender de que, como decíamos hoy más anteriormente, en seguridad vial, en general sabemos qué es lo que funciona y qué es lo que no. Sabemos qué cosas van a funcionar y qué cosas no van a funcionar. Y no estamos haciendo las cosas que sabemos que hay que hacer, en general en el resto de los países, o no de nuestra región, o no las estamos haciendo de forma completa, fundamentalmente por una sola razón. Y la razón es política, ¿verdad? No se toma la iniciativa, o no se toma la decisión, o no se toma la postura política para comenzar a implementar los cambios y las acciones necesarias para reducir sustancialmente y significativamente los siniestros de tránsito y los lesionados graves y los fallecidos, ¿verdad? Entonces, para finalizar, yo les quiero mostrar un poco uno de los ejemplos que tenemos en Uruguay que colaboró mucho en la comunicación para ponerlo en la agenda pública y que logró que existiera el consenso político para cambiar la situación. Y es el caso del transporte escolar en Uruguay, ¿verdad? El transporte escolar en muchas escuelas, en muchos jardines, en muchos, a veces, liceos, consiste en un vehículo que pasa, recoge a los niños y los lleva para su casa, los va distribuyendo para su casa. En general, este era el tipo de transporte escolar que existía en Montevideo hace algunos años y en el resto del país en formas más o menos variadas. Era una camioneta que obviamente no estaba certificada bajo ninguna norma, lo único que se buscaba era que tuviera bastantes asientos, para cuanto más asientos yo pudiera tener, poder llevar la mayor cantidad de niños. En general eran con asientos que no cumplían ninguna certificación o norma, muchos de fabricación semicasera, por supuesto sin cinturones de seguridad. Entonces, la fundación comenzó a trabajar fuerte en un proyecto que se llamaba Educar, que básicamente planteaba, bueno, justamente esto, ¿no? Cambiar el sistema de transporte escolar a nivel país para que nuestros niños viajaran mucho más seguros. Que estoy seguro que
que todos los padres lo quieren, porque de hecho, si nosotros le preguntamos a cualquier padre en cualquier lado, es muy difícil que nos diga, no, yo prefiero que mi hijo viaje en seguro, pero llegue rápido a la casa, ¿verdad? Entonces, nos juntamos con parte del gremio de las personas que tienen el sistema de transporte escolar, nos juntamos con los representantes de las diferentes partes del gobierno, con ministros, con asesores, y todos más o menos estábamos de acuerdo, pero sin embargo el proyecto no terminaba de salir, no se terminaba de implementar, no terminaba de avanzar, fundamentalmente por una cuestión económica, ¿verdad? Cambiar toda la flota de todas las camionetas es mucho dinero, sin duda, y además estos en general son emprendimientos familiares, es difícil que alguien tenga toda una flota enorme de transporte escolar, y eso significaba bastante dinero. Entonces el proyecto, por más que todo el mundo nos reuníamos y nos decía, sí, está perfecto, nos parece la mejor idea, teníamos el apoyo de Latinencap y el apoyo de gente que nos ayudó a desarrollar los asientos que deberían tener las camionetas de transporte escolar, el proyecto quedó como empantanado, si se quiere. Hasta que, obviamente, sucedió lo que todo el mundo sabía que iba a suceder, que es que tuvimos un siniestro de tránsito en el cual una de las niñas que viajaba en una camioneta de transporte escolar sale despedida de la camioneta porque, como dijimos, no tenía ningún sistema de retención, de hecho, y bueno, fallece, ¿verdad? Y a partir de ahí el trabajo de los medios que venían siguiendo el trabajo de la Fundación y el trabajo de diferentes organizaciones que colaboraban con nosotros para poner esto en agenda fue fundamental, porque la presión de los medios, que acá lo vemos en algunas de las noticias que salieron prácticamente en esas semanas después de este siniestro gravísimo, colaboró para que el entorno, el ambiente político comprendiera que era necesario ejecutar un cambio y rápidamente se promulgó una ley, un decreto que colaboró para destrancar el proceso y hoy por hoy tenemos una flota de sistema de transporte escolar que cumple con ciertas normativas internacionales en lo referente, por ejemplo, no solo a la cantidad de pasajeros, sino también a cómo deben ir, cómo deben viajar, a utilizar cinturones de 3 puntas, a utilizar asientos que son, cumplen con cierta normativa internacional. Entonces, eso colaboró fuertemente en la comunicación, tanto a nivel del periodismo, que fue fundamental, como a nivel de las organizaciones sociales. Seguramente nosotros podemos hablar por nosotros, que fuimos quienes llegamos adelante, pero también otras seguro que colaboraron en su justa medida para que se cambiara una realidad que en principio no parecía avanzar demasiado. Entonces, esto es para demostrar que en realidad, si bien la comunicación puede ser un proceso largo o mediano, en el mediano plazo, y que a veces puede parecer que no avanza lo suficiente o que no avanza con la suficiente rapidez que nosotros queremos, la comunicación es fundamental para poner la agenda pública el tema de la seguridad vial y además porque seguramente con la presión que tenemos a través de la comunicación logremos cambios que nosotros entendemos que son fundamentales. Sería muy difícil sin una comunicación adecuada tener hoy el sistema de transporte escolar que tenemos en Uruguay y particularmente en Montevideo, o trabajar por autos más seguros, o que tengan airbag, o que tengan cinturones de 3 puntas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para terminar eso, mostrar este ejemplo de que realmente es posible el cambio y es posible situar en agenda pública cuando trabajamos de la mejor manera y bueno, y que se tienen resultados que son sumamente exitosos y que te potencian para seguir adelante. Entonces, ahí les dejo mi mail por si quieren intercambiar consultas o dudas o preguntas. Y, y material, hay un material muy importante que nos puede servir, sobre todo particularmente a los periodistas que les puedo acercar, que se basa fundamentalmente en
encontrar diferentes ángulos para cubrir mejor las noticias de los siniestros viales, que son, que son claves, sobre todo para entender que a nivel de periodismo quizás te estás perdiendo la mejor noticia de los últimos años, ¿verdad? Te estás perdiendo la noticia de los últimos años. Y bueno, nada, eso puede servir mucho, se los podemos acercar también. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias por haber participado. Los que quieran pueden dejar sus dudas o sus consultas a nivel del chat de Zoom, que las vamos a estar pudiendo leer después, ¿verdad? Han participado más de 160 personas, entonces se nos hace un poco complicado seguir de toda la comunicación que nos han dejado por ahí, pero la vamos a leer y si tienen consultas la vamos a compartir. Bueno, nada, y eso les agradezco mucho y los quiero invitar porque era importante también. El martes de la semana que viene volvemos a tener un nuevo webinar que se trata específicamente de el sistema de transporte escolar, no tanto desde el éxito de la comunicación, sino desde el punto de vista técnico, que creemos que es muy importante y que se puede replicar en otros países y en otras ciudades de la región. Así que los invito a participar y bueno, de vuelta, muchísimas gracias y nos estamos comunicando entonces prontamente.